Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas, señora consejera. Uno no es un miembro nato de esta comisión y por eso, sinceramente, eso justificando el porqué de esta comparecencia, no conocía que recientemente ya se había abordado una comparecencia abordando el tema de la lucha canaria, pero era una comparecencia que habíamos registrado desde hacía bastantes meses al ver un poco de alguna de los problemas que estaba teniendo el mundo de la lucha canaria, y una vez que lo supimos, sinceramente, la primera tentación fue retirarla. Luego, al final, entendimos que no, y no pasa nada, porque aquí, en este ámbito, en el Parlamento de Canarias, traigamos la lucha canaria una, dos y tres veces. Si fuera el Parlamento Navarro, el País Vasco, pues a lo mejor pues sería extraño tantas veces la lucha canaria, pero entendemos que este es el espacio para abordar algo tan nuestro, donde desgraciadamente sigue habiendo muchísimos problemas. También hay enormes potencialidades y es una de las cosas que hoy intentaremos también trasladar en esta comparecencia. Yo, lo que sí sé, una vez que comprobamos que recientemente había tenido lugar una comparecencia sobre este ámbito, obviamente le eché un vistazo para intentar no incidir en los mismos temas. Y aunque alguno de ellos será recurrente, obviamente, porque cuando ya está casi diagnosticado de manera general algunos de los principales obstáculos que el mundo de la lucha tiene, o algunos de los principales hándicaps que el mundo de la lucha tiene, pues no se trata de inventar otros, ¿no? Pero sí queríamos aportar un tema que no se había abordado, al menos en esa comparecencia, no sé si en otros momentos a lo largo de la existencia de esta comisión, pero que está siendo un elemento relevante. Y en otros que ya se han tocado, como haré ver ahora, el objetivo común de cada uno de los aspectos que nosotros plantearemos, al final hay un denominador común que es sobre el que intentaremos buscar soluciones y hacer algunas de las propuestas. Desde nuestro punto de vista, y además también lo adelanto, somos conscientes, y de hecho no va a ser una comparecencia de reproche, señora consejera, todo lo contrario, alguno habrá, Es decir, alguno habrá, pero será una comparecencia sobre todo propositiva, una comparecencia intentando dar alguna orientación, si se tiene a bien, y por supuesto intentando dar algunas sugerencias para intentar contribuir entre todos, al menos desde esta Cámara y sobre todo de la acción del Gobierno, a impulsar este mundo, el mundo de la lucha canaria. Hay tres elementos que son esenciales. Cuando uno se reúne con los clubes, cuando uno se reúne con la gente del mundo de la lucha, con la federación, en este caso concreto, en mi caso con la Federación Insular de la isla de Gran Canaria. Pero entiendo que esta problemática se puede extrapolar probablemente a cada una de las distintas federaciones insulares y la propia Federación Canaria. Le decía que somos conscientes del papel que juega el Gobierno de Canarias. Le puedo decir además que, siendo muy crítico en muchos aspectos, creo que en este ámbito no es precisamente donde peor lo hacen. Si me apura, creo que hasta ahora ha habido decisiones bastante acertadas, un apoyo, desde mi punto de vista, insuficiente, pero en relación con otras federaciones muy importante, y eso también yo creo que es loable plantearlo. Pero sí creo que falta algo. Y es una de las cuestiones sobre las que incidiremos hoy, y es realmente ser capaces, esto lo abordaré en la segunda parte de la intervención, de un liderazgo muy potente en el ámbito de la lucha canaria, y cuando digo muy potente tiene que ser un liderazgo brutal. No simplemente, oye, vamos a promover en el marco de nuestras competencias, porque somos conscientes que ustedes no pueden dirigir la competición, ustedes no pueden dirigir los calendarios. Hay algunas cuestiones que están enmarcadas en los ámbitos municipales, en los ámbitos insulares, hay algunas que son absolutamente competencia de las propias federaciones y no deberíamos de inmiscuirnos, pero eso no quita que no deba de existir un mayor nivel de coordinación, una injerencia consentida, por llamarlo de alguna manera, si el objetivo final es una apuesta clara, decidida, un gran pacto por la lucha canaria. Hablando con los clubes, tres grandes problemas. Los tres grandes problemas, finalmente, como decía antes, desembocan en un denominador común. Cada vez hay menos gente en los terreros, con independencia de que pueda haber un mayor número de fichas. Un mayor número de fichas que en los últimos años se ha paralizado, y ahora explicaré el principal motivo que nos dan los clubes, y donde, al final, para que esto funcione, para que seamos capaces de revertir la situación, para que nuestro deporte sea algo que conozca toda nuestra gente. Y no solo nuestra gente, eso lo veremos también en la segunda parte, sino aquellos que nos visitan. El porcentaje de los turistas que llegan a Canarias y que conocen el mundo es absolutamente irrisorio. Absolutamente irrisorio. Es extraño, de hecho, ver a un extranjero en un terreno de lucha. Tres cuestiones. La televisión canaria, luego abordaré este tema,
Obviamente este no es teóricamente donde debiera abordarse, pero sí es cierto, por eso hablaba del liderazgo, donde usted debe de coordinar acciones, problemas con la base, problemas con el trabajo, el ámbito educativo, también usted tiene que liderar y coordinar conjuntamente con la Consejería de Educación y obviamente con las federaciones, y el problema de las fichas, aquí es donde quiero centrarme. Las fichas se han encarecido de manera importantísima en los últimos años por un problema fundamental, el coste de la mutualidad. Desde hace pocos años hacia acá se ha incrementado, multiplicando en algunos casos hasta por 6 los que se pagaba hasta hace poco. Una ficha hoy en día, precisamente por este problema, no hay ninguna compañía de seguros, hay incluso dificultades para que las asuman, están en torno a 120 euros. El club mínimo en competición, como mínimo 12 luchadores, estamos hablando por encima, casi rozando los 2.000 euros. Si tienen categorías, cadetes, juveniles, etcétera, cualquier club medianamente solo en concepto de fichas se va por encima de los 5.000 euros. Gracias, señor Campo. Ya ha pasado un minuto más de los 5 minutos. Muchas gracias. Señora consejera, para su primera intervención, para su primer turno. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. La lucha canaria, deporte autóctono por excelencia, atraviesa en estos momentos una coyuntura con dos situaciones contrapuestas. Por un lado, registra un notable incremento de practicantes y un auge en su cantera, y por otro, atraviesa lo que la Federación misma de Lucha Canaria considera como una situación económica complicada para la propia Federación. Según los datos aportados por la Federación, entre el año 2008 y 2016 ha habido un incremento de practicantes de lucha canaria en 1.056 personas. Luego, en cuanto al deporte en sí, a los practicantes, pues se ha incrementado, como hemos podido comprobar con estas cifras que acabo de dar, pasando de 1.393 licencias en el año 2008 a 2.449 en el presente ejercicio 2016. El dato se hace especialmente relevante por el hecho de que el mayor incremento de licencias se ha producido en las categorías infantiles, cadetes y juveniles, y pese a la existencia de muchas disciplinas deportivas competidoras que atraen a mayor masa de practicantes. Es en estos segmentos de edad donde se registra el mayor crecimiento porcentual de practicantes, con 559 menores más luchando que en el año 2008. Del total de licencias con que cuenta la lucha canaria en la actualidad, algo más del 35% pertenece a deportistas nacidos con posterioridad al 97, es decir, menores de 18 años. Estos números, cuyo crecimiento ha sido constante en estos 8 años, dan cierta garantía de que se puede continuar pasando de generación en generación, lo que sin duda constituye toda la conservación de nuestra seña de identidad representada por este deporte autóctono tan importante como es la lucha canaria para Canarias. En cuanto a los clubes federados, se han mantenido prácticamente desde el 2008 su número. En la actualidad están afiliados a la Federación 62 clubes masculinos y 3 femeninos, siendo la representación por islas la siguiente. El Hierro, 3 clubes masculinos, Fuerteventura, 6 clubes masculinos, Gran Canaria tiene 18 clubes masculinos y 1 femenino, La Palma 7 masculinos, Lanzarote 8 masculinos, Tenerife 20 masculinos y 2 femeninos. Al margen de su creciente introducción en el ámbito de los programas escolares, como saben, la lucha canaria se desarrolla fundamentalmente en torno al ámbito federativo. Como cualquier otra federación canaria, la de la lucha es una entidad privada que organiza, promueve y reglamenta dentro de su ámbito de competencia esta disciplina deportiva con el fin de que todos los agentes activos implicados en el mismo lo puedan desarrollar y llevarlo a la práctica. Las federaciones, además de sus funciones propias en el ámbito privado, ejercen por atribución expresa de la Ley Canaria del Deporte funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración Pública de la comunidad autónoma. Entre estas funciones de carácter administrativo se encuentran las de autorizar las actividades y competiciones deportivas oficiales cuyo ámbito no sea del territorio de la comunidad autónoma y promover y ordenar su modalidad deportiva en todo el territorio canario. Se financian con recursos propios y mediante subvenciones públicas. En concreto, como ustedes saben, ya tuvimos una comparecencia anterior y algunos datos ya los había dado, la Dirección General de Deportes le concede anualmente a la Federación de Lucha una subvención de 140.000 euros para gastos generales y competiciones, además de las ayudas al desplazamiento a través de la convocatoria anual dedicada a este fin y que en el 2015 sumó una cuantía de 42.000 euros, redondeando. En cuanto a competiciones, el plan de competiciones aprobado por la Federación para la temporada 2015-2016 se compone de un total de 12 competiciones, denominadas a la Liga DISA Gobierno de Canarias de primera categoría, la de segunda, la de tercera, la de categoría juvenil, la de categoría de equipos cadetes, la categoría femenina, Campeonato de Canarias Selecciones Juveniles, Trofeo Pancho Camurria, el Campeonato de Canarias Selecciones de Cadetes, Trofeo Alfredo Martín el Palmero, la Copa Gobierno de Canarias Femenina,
femenina, el Campeonato de Canarias individual por peso femenino, el Campeonato absoluto de lucha canaria y la luchada institucional del Día de Canarias, como ustedes saben, se hace con selecciones de toda Canarias. Hasta la fecha se han celebrado la luchada institucional del Día Canarias, el Campeonato de Cadetes, y actualmente se está celebrando la Liga de Canarias Femenina y en el mes de julio la Copa del Gobierno de Canarias Femenina. Están pendientes de iniciarse algunas de las otras que no he mencionado, que están a punto de iniciarse, como digo, para este mes de junio-julio. Bueno, con respecto al tema de la situación de la federación, a ver, estamos hablando del deporte de la lucha canaria, por supuesto que entre todos las instituciones, la federación y las instituciones somos las que ayudamos a promover el deporte de la lucha canaria, pero no cabe duda que la propia federación, por sus competencias, son las que ordenan un poco la parte de la competición. Y bueno, cierto es que ha habido algún desajuste en esas competiciones debido a la situación económica, como decía, de la propia federación, pero que bueno, son circunstancias que han ocurrido, que conocemos, hemos mantenido muchas reuniones con la federación para tratar de ayudarlos, una situación que viene de atrás. Nosotros pues no llevamos un año, digamos, de mandato y como no podía ser de otra forma y tenemos que estar con las federaciones, más llevamos la tutela, me acompaña el director general de deportes y precisamente él pues ha liderado todo el retomar el tema de la lucha canaria y tratar de buscar solución a la situación que en muchos casos también ha sido la propia administración que en el momento de los recortes pues ha podido desatender alguna resolución favorable que había de algún año que no se le concedió, no se le pagó la subvención concedida y eso ocasionó unos atrasos y tal. Bueno, pues estamos prácticamente ya en vías de solución porque hemos iniciado un expediente para poder solventar una deuda antigua que tenía la lucha por esas circunstancias que como comenté, o sea que está bastante avanzado el expediente ya y creemos que con esto se va a desbloquear una situación que están viviendo, que no es buena para los clubes y los deportistas, los luchadores, que ellos se tienen que preocupar de entrenarse y de estar en la mejor forma posible para poder hacer un buen desempeño y seguir trabajando con ilusión por su deporte y por su profesión, que muchos de ellos también intentan hacer de este deporte una profesión. Y como digo, hay buen entendimiento actualmente, hemos retomado todos los temas, se han aclarado todas las circunstancias y se está trabajando en un expediente para subsanar el tema de los desajustes, digamos, económicos que han podido retrasar las competiciones, pero que ya digo que van a empezar ya y todo esto está funcionando. Además de las competiciones citadas que promueve la propia federación, desde ambas instituciones del Gobierno de Canarias, desde la Federación, pues se está trabajando en otros ámbitos, como es, no sé cómo voy de tiempo. Estamos trabajando en otros aspectos para mejorar el deporte de la lucha en Canarias. Bueno, en su momento, desde el Gobierno de Canarias, se financió y se creó el museo, el Centro de Interpretación de la Lucha Canaria en el Sausal, que recibe a lo largo del año muchísimas visitas y es no solo desde el punto de vista deportivo que apoyamos a la lucha, sino también desde el punto de vista como una herramienta cultural y educativa. Y este museo, pues con la colaboración del Gobierno de Canarias, pues hace esa labor de fomento del deporte y de puesta en valor y de visibilidad del deporte de la lucha canaria. También pues hemos trabajado en la elaboración de las guías didácticas de lucha canaria, las cuales fueron enviadas a todos los centros de enseñanza obligatoria, pues también para dar conocimiento y enseñar a nuestros jóvenes la importancia y los orígenes de la lucha en Canarias. También estamos trabajando en la Dirección General de Deportes con el Centro de Tecnificación de la Lucha Canaria, ampliándose el proyecto con la posibilidad de crear un centro de alto rendimiento. Y, por otro lado, también estamos iniciando el expediente para, así como se hizo con la vela latina, iniciar el expediente para declarar bien de interés cultural también este deporte autóctono tan importante para Canarias. Me dan un poco unos trazos así generales y luego en la segunda intervención ampliaré un poquito más. Muchas gracias. No voy a desmentir las cifras que están, lo que voy a hacer es cuestionarlas en su aspecto relativo. 2.400 fichas, ¿verdad? Se ha incrementado con respecto a hace algunos años. Pero no podemos estar satisfechos que en Canarias estemos hablando de 2.400 licencias en nuestro deporte vernáculo, en aquello. Recuerdo en su día, voy a hacer dos elementos
dos momentos en los que uno ha tenido conversaciones de esto en distintos ámbitos de la vida de uno. Pero recuerdo hace un par de años que hablábamos con un grupo importante de personas sobre cuál sería el elemento más distintivo a la hora de hablar de canariedad. Y dependiendo de si a uno le gustaba más la música, a lo mejor hablaba de un timple, y si le gustaba mucho comer, a lo mejor hablaba del gofio o del sancocho. Pero casi todo el mundo coincidía que la lucha canaria era un elemento sustancial. Por tanto, nosotros no podemos estar orgullosos ni satisfechos con que haya 2.400. Se ha incrementado, bien, hay algunos aspectos probablemente se están haciendo bien. El trabajo de las escuelas municipales, el trabajo de algunos municipios en el fomento y el desarrollo de este deporte, de esta actividad, y sobre todo y fundamentalmente la propia gente del mundo de la lucha. La gente que dedica su tiempo, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, de manera altruista. No hablo del competidor, hablo de la gente que está al frente de los clubes, pero que esto corre un grave riesgo. Cuando no hay un liderazgo detrás, en el ámbito de las administraciones, si estas personas desaparecen muchas cuestiones. Usted decía que contamos con un museo. Yo me alegro, ¿eh? Lo que pasa es que cuando uno habla de museos, a mí me preocupa. Esto es como cuando te hacen un homenaje. Es la antesala a que te vayas, ¿no? Una invitación clara. Y pues los museos en ocasiones no va a haber mejor centro de interpretación de la lucha canaria que nuestros propios terreros. No va a haber mejor centro de interpretación. Por tanto, ahí es donde tenemos que intentar plantear una acción de gobierno clara. La ley se va a orientar. Yo creo que va a ser un aspecto tremendamente positivo, pero hemos debatido varias veces sobre la Ley Canaria de Educación, muy positiva, pero sin un liderazgo claro, sin financiación, al final se puede quedar en papel mojado. Por eso luego hablaré de lo que entiendo que debe ser el papel de Canarias en esa injerencia consentida, que puede parecer un contrasentido, pero obviamente no puede ni debe de existir una injerencia por parte del gobierno si no es consentida. Explicaré luego en qué consistirá esto. Para que consigamos pasar de 2.400 a 24.000 en el plazo de unos años, está claro que hay tres elementos que son determinantes. Para conseguir llenar nuestros terreros, para tener un plan claro definido para que no haya ni una sola isla que no tenga, pero es más, yo iría más lejos, que no haya ni un solo municipio, hoy por hoy en Canarias, que no cuente con un club de lucha, está claro que hay que dar pasos adelante. Y esto sí creo que es una cuestión que le corresponde liderar al gobierno de Canarias. Porque hay tres elementos esenciales para que todo esto suceda. La visualización, el conocimiento. La televisión canaria ahí es un elemento fundamental. Por supuesto que cuando la gente finalmente decide dar el paso, los clubes no se encuentren con otra barrera, lo que hablábamos antes, un precio excesivo de las fichas. Es cierto que los 120 euros son en las categorías superiores, luego va descendiendo en función de si hablamos de los juveniles, los cadetes o los infantiles. Y luego otro elemento fundamental, el trabajo con la base. Por eso planteaba esas tres cuestiones como esenciales. Televisión canaria. Yo creo que es absolutamente irracional que algo que para nosotros es fundamental, nos llenamos la boca, la televisión, nuestra televisión, una televisión pública, pagado con el dinero que se presupone que es para ahondar precisamente en aspectos como este, pública y canaria. Por tanto, hombre, a lo mejor habrá que poner un poquito más de énfasis en esto frente a otras cuestiones. No puede ser que los programas empiecen 11, 11:30 y 12, y como sigamos así, ya porque no existe la carta de ajuste, que a una hora determinada de la madrugada se cortaba, porque si no nos lo colocaban ahí. Eso es un elemento esencial. Pero para mí hay dos fundamentales para conseguir lo otro. Las luchadas deben de ser siempre en el mismo horario. Quizás no deben ser los viernes. Yo en eso discrepo con el compañero Paco Denis en relación con otras. Porque puede ser en un momento en el que intentamos que crezca la afluencia a los propios terreros, pero decidamos cuál es el día. Pero debe ser siempre el mismo día, siempre a la misma hora. Y luego hay otro tercer elemento. Si queremos trabajar de verdad con la base, oye, uno puede admirar a Medianito Cuarto, al Pollo de Moya, o los que usted quiera, pero esos son nuestros referentes. Esos son nuestros referentes y son fundamentales. Pero el trabajo, la visualización del trabajo que se hace con la base también es esencial. Y yo creo que no costaría nada, de verdad, porque uno ve la televisión canaria los sábados por la mañana y los domingos por la mañana, y de verdad, señor, creo que no costaría nada. No bajaría mucha audiencia, porque no le garantizo que lo que hay actualmente no la mejora sustancialmente, en que en esos horarios realmente haya un programa dirigido a la lucha canaria, pero sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Porque obviamente lo que está claro es que un niño no va a ver nunca lucha canaria a las 11:30 de la noche de un miércoles. Eso no lo hará nunca. Pero además, incluso poniéndolo en otro horario, quizás no es el perfil de programa al que tendría que ir dirigido para captar afición, para captar practicantes, en definitiva, para sembrar en el futuro de la lucha canaria. Por tanto, la televisión canaria sí que es esencial. Esos tres ejes son fundamentales. Y esto no es competencia de esta consejería.
Pero está claro que sí forma parte de ese liderazgo importantísimo que yo le planteaba antes. Deporte base. Tenemos que ser capaces de llegar a todos los centros educativos. Las escuelas municipales de lucha han hecho un trabajo sustancial. Probablemente por esa vía es por donde se han ido incrementando las fichas en los últimos años, sobre todo en las categorías inferiores. Pero tenemos que ser capaces de que no haya un solo centro en Canarias donde no haya un terrero. Y no hablo quizás, hoy en día tenemos todas las estrategias, ya no hace falta solo exclusivamente terreros de lucha, hay otros formatos bastante más económicos y el problema de infraestructura o de financiación. Tenemos que ser capaces de conseguirlo y no puede haber ni un solo alumno, una sola alumna en Canarias, en todas las etapas, que no tenga un monitor. El Cabildo de Gran Canaria acaba de dar un paso importantísimo, otros cabildos ya lo habían dado con anterioridad, pero el Cabildo de Gran Canaria acaba de poner sobre la mesa 140.000 euros, precisamente para llevar a cabo una iniciativa parada. Se han fijado en un modelo en el que nosotros venimos desarrollando en el municipio de Santa Lucía desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años el municipio ha colocado un monitor de lucha canaria en todos los centros educativos. Cada año llegamos a más de 7.000 niños. Probablemente por eso esa debe ser una de las razones por las que en este municipio, a día de hoy, hay 3 clubes en primera y además gana casi todas las competiciones. Lo digo también porque, oye, ya deja uno un poco el rejito por ahí. Pero nada es casual, pero aún así hay enormes dificultades. El trabajo con la base es un elemento esencial. Escuelas municipales, como digo, centros educativos, y el liderazgo le corresponde a usted en coordinación, obviamente, con la Federación de Lucha, que esta es una parte que le toque. La Federación de Lucha de Gran Canaria, la insular, precisamente está trabajando de manera intensa en este aspecto con los propios municipios y, por supuesto, con la propia Consejería de Educación. Y luego el tema de las fichas, porque todo esto de lo que estamos hablando corre riesgo si al final hacemos un trabajo importante con la base, si somos capaces de colocar en los mejores horarios de la parrilla televisiva este deporte, si somos capaces de meter ese gusanillo en el cuerpo y luego la gente quiere entrar en los clubes, quiere participar y se encuentra con un freno en los clubes. Nos han dicho algunos, es cierto que ha crecido, pero corre riesgo de que se invierta la tendencia. Cuando de verdad te cuestiona si tener un equipo más, una categoría más dentro de tu club, porque no puede hacer frente por el altísimo precio de las fichas, sobre todo por este ámbito que hablábamos antes de las mutualidades, entonces estamos poniendo en cuestión todo lo demás. Lo que habíamos hablado hasta ahora, las propuestas que se habían hecho, corren riesgo de que finalmente no puedan llevarse a cabo. Por tanto, ahí es donde entra el papel y es donde nosotros le planteamos a la consejería. Señora consejera, si yo fuera consejera de deporte, consejero de deporte, yo no descuidaría ninguno, por supuesto, pero intentaría marcarme un hito. Yo le voy a decir algo, fíjese, yo soy abonado de la Unión Deportiva Las Palmas, intento no fallar nunca. Si Las Palmas la temporada que viene gana la Liga y el Tenerife sube a Primera División y dentro de 2 años Las Palmas vuelve a ganar la Liga y el Tenerife queda segundo, porque Las Palmas gana la Liga y el Tenerife quedaría segundo, yo sí le digo algo, usted no va a pasar a la historia, nadie va a recordar quién fue la consejera en ese momento, pero usted tiene la oportunidad de marcarse un gran objetivo. Ser la consejera que fue capaz de revitalizar de manera importante, de colocar donde le corresponde, en el lugar que le corresponde a la lucha canaria. Y eso se necesita, como le decía algo, no hacer lo que me corresponde en función de mis competencias, sino ejercer un liderazgo brutal. Tener claro hacia dónde se quiere ir, ser capaz de aglutinar a todas las federaciones insulares y, por supuesto, la Federación Canaria, ser capaz de alinear a todas las consejerías, ser capaz de impulsar a través de los cabildos, de los ayuntamientos, hacer que lo que aparezca en la ley finalmente se lleve a cabo y se lleve a cabo con un cronograma importante, un liderazgo brutal. Tenemos que ser capaces de manera importante, de dar ese apoyo a la Federación. Yo ya no buscaría responsabilidades, también, a veces hay que exigirlas. Sabemos que hay un problema importante. Vamos a ponernos a su lado para buscar ese plan de viabilidad y hacer lo posible en los próximos años para salir de la situación que esté. Hagamos que no solamente los clubes que salen fuera de esta isla lleven Islas Canarias y por ese tema se embolsen una parte importante de dinero. Hagamos que los clubes de lucha también, pero obliguémosle a que participen también en tareas de promoción en el ámbito turístico. Le puedo garantizar una cosa, si un turista acude algún día finalmente a un terreno de lucha, le puedo decir que probablemente será de lo que con mayor impacto, con mayor fuerza, hable cuando regrese. Nuestro deporte es espectacular, es un deporte espectacular que combina un aspecto de fuerza, de dureza, pero sobre todo también de nobleza y de valores.
le garantizo que sería uno de los principales reclamos turísticos. Hagamos un esfuerzo por esa vía, y por esa vía puede venir una parte de la viabilidad también de este deporte. Consejería de Educación, voy cerrando. Consejería de Educación, se lo decía con anterioridad, ni un solo centro, por favor, sin terrero, ni un solo niño sin monitor. Hagamos posible competiciones escolares, hagamos posibles una liga de secundaria, seamos capaces de impulsar para que la universidad tenga equipos de lucha y que sean también referentes. Que el turismo, como le decía, sea un eje vertebrador para conseguir todo esto. Seamos capaces de ayudarles a que las redes sociales, a que finalmente el mundo de la lucha pueda estar presente, para ser capaces también de llegar a un aporte importante de nuestros jóvenes. Y luego ese gran objetivo, que ni un solo municipio en Canarias, que ni una sola isla no cuente con un club de lucha. Gracias, si somos capaces de asumir ese liderazgo de manera importante, decidida, teniendo claro que puede ser un hito, con Nueva Canarias va a contar, nos va a tener a su lado, y esperemos que realmente en unos años podamos hablar de 24.000 fichas. Gracias, señor Denis.